esta palabra que Dios primero ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, y quiero compartir con vos. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a estar compartiendo en Proverbios 24, 11 y 12. Vamos a estar compartiendo esta palabra, lo que Dios trae en nuestras vidas. Venimos con esa necesidad. Dios conoce la necesidad que viniste en esta mañana. Y Dios es un Dios grande, un Dios de milagros, y Él va a suplir cada uno de sus hijos. Nosotros no estamos aquí únicamente para reunirnos como una reunión social, sino que Dios hoy tiene un propósito. Por eso nos trajo, por eso nos levantó y estamos delante de su presencia. A Dios nada le podemos esconder. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestros pasos. Entonces, si vinimos nosotros al mejor lugar, no vamos a salir de este lugar vacío, sino que vamos a salir llenos de Dios. Dice en esta mañana, Proverbios 24, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí la palabra de Dios en esta mañana nos habla en Proverbio, que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí Dios nos da en esta palabra en esta mañana, Dios nos da una orden de rescatar a los que están injustamente condenados a morir, a salvarlos y no poner esa excusa de decir nosotros no lo sabíamos. Así la palabra de Dios cuenta en esta mañana de un varón llamado Jeremías. Este varón se encontraba, a él lo habían echado en una cisterna porque él hacía lo que Dios le mandaba. Entonces, al echarlos en una cisterna, él estaba condenado a la muerte. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer un poquito de lo que nos habla de Jeremías 38, en Jeremías 38, del 1 al 6. Si tenés tu Biblia, vamos a estar compartiendo. Este varón también sufrió injusticia y fue echado a una cisterna para que él pueda morir lentamente en ese lugar. Dice Jeremías 38, oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Jeremías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasara a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y el rey Sedequías, y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cielo, y se hundió Jeremías en el cielo. ¡Qué terrible! Aquí nos habla, la palabra de Dios nos habla de una cisterna que era un lugar donde debería tener agua para vida, pero se convirtió en un lugar de muerte. Nosotros, si
comprendemos esta palabra, nosotros vemos seguramente, si nos imaginamos cómo estaba Jeremías en este lugar, en esa cisterna, porque dice aquí su palabra, que lo metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua, sino que cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo estaba Jeremías ahí, seguramente él quería enderezarse, quería sacar un pie de barro, pero con el otro se hundía más. Entonces, ese era su lugar, esa era su prisión en ese momento. Y tal vez para siempre iba a ser su tumba. Él seguramente veía abajo, miraría por ese lugar estrecho, donde los enemigos lo habían hecho bajar. Pero mirando el pozo, de la forma que tendría ese pozo, de ninguna manera él podía salir de ese lugar. De ninguna manera él podía escapar. Entonces, sea que él se levantara, o sea que él se sentara, él estaba hundido en el cieno. Porque dice que no tenía agua la cisterna, sino que tenía cieno, y Jeremías se hundió más. ¿Sabes que cuando una persona, un hombre, cae preso, cae detenido en una cárcel, lo primero que hace esa persona, se va a un psiquiatra? Porque esa persona necesita un tranquilizante, necesita medicación para poder dormir, porque ahí, en ese lugar, en esa cárcel, en esa prisión, los días son interminables. Los días no pasan, las horas, los minutos. Entonces ellos lo que necesitan es dormir para que pasen el tiempo. Y así pasan y pasan los años, siempre lleno de pastillas, porque ellos necesitan dormir. Imagínate vos la vida de Jeremías. Jeremías estaba en un pozo, en un cieno, en un lugar frío, en un lugar oscuro. Lo único que él tenía era ese lugar que él podía ver, la luz que le llegaba. Pero no dice que el cielo le llegaba a sus pies, le llegaba a las rodillas, si le llegaba a la cintura o a los hombros, sino que él dice que se hundía en el cielo. Los detenidos, las personas que están presas hoy tienen su lugar, tienen su cama. Pero Jeremías, qué terrible. Él estaba en el barro, él estaba en el cieno, un lugar frío, su cuerpo se enfriaba. Entonces él tenía una muerte, iba teniendo una muerte lenta, porque él estaba en ese lugar. ¿Sabes lo que hace una persona que está presa? Porque necesita ver el exterior, se trepa por las ventanas que están prendidas en las rejas y ahí están horas mirando. Me imagino Jeremías, horas mirando por ese lugar que apenas una luz le llegaba. Y nosotros, la palabra de Dios hoy nos dice, pero ¿por qué Jeremías estaba en ese lugar? Y la palabra de Dios nos cuenta de que Jeremías estaba en ese lugar por hablar la verdad de Dios, por decir lo que Dios quería que dijese. Jeremías estaba anunciando las advertencias de Dios acerca de los babilonios. Entonces, por decir la verdad, él estaba en ese lugar, por hablar lo que Dios le decía que dijera. La palabra de Dios, si nosotros leemos un poco más, dice que él profetizaba al pueblo. Él profetizaba al pueblo de Judá diciéndoles, ustedes no deben quedar en la ciudad de Jerusalén, porque si se quedan van a morir a espadas, van a morir, dice, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Jeremías estaba profetizando. Le decía que los que quedaban en Jerusalén iban a morir a espada, con pestilencia, con enfermedades, iban a morir de hambre. Pero los que se entregaban, los que se rendían a los babilonios, ellos iban a vivir, porque sus propias vidas iban a ser un botín. Entonces iban a vivir.
Ellos hablaban que su muerte, que la entrega que iba a hacer a los babilonios, en cualquier momento sus vidas iban a ser entregadas a los soldados del rey de Babilonia. Entonces, ¿sabéis que los presos, las personas comenzaban a asustarse lo que él hablaba? Pero ahí estaban también los príncipes del rey. Los príncipes del rey escuchaban lo que Jeremías profetizaba. Entonces ellos se fueron delante del rey y le decían al rey: este hombre está mal, este hombre debe morir, este hombre está quitando la paz a las personas, quita la paz, las fuerzas de las manos de los hombres de guerra. Ese hombre, en lugar de traer paz, trae mal para este lugar. Entonces debe de morir. Y así fue como Jeremías fue echado a la cisterna por hablar la verdad de Dios. Y esto hoy a nosotros nos trae una enseñanza. Dios nos habla a nosotros como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, que servimos a Dios. Nosotros también debemos de decir la verdad de Dios. Nosotros tenemos de hablar lo que Dios nos da para que hablemos. Debemos de advertir lo que Dios nos manda. Muchas veces nosotros, por decir la verdad, también somos rechazados, somos injuriados. ¿Cuántas personas no quieren escuchar la verdad de Dios? Cuando nosotros le decimos: la vida que estás llevando no está bien delante de Dios, lo que estás haciendo no está bien delante de los ojos de Dios, estás fuera de la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero de esa manera Dios no puede bendecirnos. Debemos de hablar nosotros que hay un Dios que ama, un Dios que sana, un Dios que liberta, pero también hay un Dios que condena el pecado. Nosotros debemos de denunciar el pecado, pero si nosotros hablamos, ya sea a nuestros hijos, ya sea a las personas que tenemos al lado, a los compañeros de trabajo, muchas veces no quieren oír la verdad. No quieren oír la verdad, entonces somos rechazados, así como era rechazado Jeremías. También Juan el Bautista, por hablar la verdad de Dios, le cortaron la cabeza. La palabra de Dios dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si nosotros no queremos tener problemas, si nosotros no queremos denunciar el pecado, entonces vamos a tener graves problemas delante de Dios. Ya sea cualquiera de nosotros que estemos. Si nosotros debemos de decir: esto es pecado, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios quiere. Esas son las advertencias de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que llamar el pecado es pecado. Pero si nosotros no queremos tener problemas, si nosotros no queremos decir nada, entonces no vamos a tener problemas. Vamos a seguir nuestra vida. Pero sabiendo, la palabra de Dios dice: el que me negare a los hombres, yo un día los negaré delante de mis padres, delante de mi Padre. Es por eso que bueno que Dios nos pone como enseñanza la vida de Jeremías. Que él, por hablar la verdad de Dios, fue echado a una cisterna. Tal vez Jeremías en ese tiempo estaba metido en una cisterna y él pensaría: si mi vida era, tal vez yo moría a espada, mi vida, mi muerte iba a ser más rápida. Pero como me tiraron en esa cisterna, yo estaba teniendo una muerte lenta, diría Jeremías. Pero nosotros nos hacemos una pregunta hoy: ¿será que Dios se olvidó de Jeremías?
¿Será que Dios se olvida de un hijo de Dios, aquel que es fiel? ¿Será que si nosotros hoy nos encontramos